¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En esta ocasión tenemos un vehículo para diagnóstico donde el cliente nos reporta lo siguiente. Dice que en el combinado le encienden las dos luces 1000, la llave de servicio y una alerta sonora. Adicional a esto, pues el vehículo pierde potencia y para esto pues ya hemos realizado algunos procedimientos de reparación, los cuales ya no les pude mostrar, pero no se preocupen porque van a ver todo en tiempo real y lo que hemos hecho. Resulta que este vehículo, al momento de ingresar con el equipo de diagnóstico a extraer los códigos de falla, nos marcaba uno que es el P2074, haciendo referencia a la regulación de presión de admisión, incoherencia entre la presión y la posición de la mariposa, no caracterizado. Ese es el código de falla que nos estaba arrojando primeramente. Pues acompañado de eso nos marcaba un P13A9, P0235, P0172, P0234, P2262 y P0238. Por principio de cuentas, pues vamos a ver qué es lo que pasó, qué es lo que tenía y cuál fue nuestro error en este diagnóstico. Una vez que extraje los códigos de falla y me di cuenta que teníamos el código P2074, me meto a línea de datos del equipo de diagnóstico y empiezo a leer el flujo de datos en cuanto al captador de presión y temperatura de admisión, que es el que tenemos aquí, y en cuanto al captador MAP, que está aquí encima del múltiple. El MAP me estaba marcando entre 290 y 300 milibares y este de aire de sobrealimentación me estaba marcando 450 milibares, para lo cual pues yo doy por sentado que están funcionando porque tengo una lectura en el equipo de diagnóstico. Desde ahí empieza el error, porque pues no debí haber confiado en esa lectura, puesto que teníamos ahí un circuito abierto. Entonces vengo a la parte de acá, empiezo a revisar todo lo que es el sistema de aire hasta el cuerpo de aceleración. Me percato que no tiene ninguna falla, ninguna fisura, que al momento de tapar la entrada de aire aquí y la entrada de aire al turbocargador, pues el vehículo se apaga, no hay ningún problema. Pero cuando destapo esta, que es la de recirculación de los vapores de aceite del motor, me doy cuenta que al soplarle por esta válvula, el aire pasa hacia acá, y cuando le succiono, pues también el aire pasa hacia allá. En este motor, que es Euro 6.2, ustedes van a soplar aquí y va a pasar una cierta cantidad de aire. No por eso quiere decir que la tapa esté mal. Yo creí que sí era así, que la tapa estaba dañada porque estaba pasando el aire para acá. En ese momento doy por sentado que hay que reemplazar la tapa y se hace el pedido. Este componente fue pedido el día 18 de marzo. Y como no lo había en planta, no lo había en concesionario tampoco, pues teníamos que esperar 30 días hábiles a que lo trajeran de Francia. 30 días hábiles pues son bastantes. Se pide el 18 de marzo y llega el 16 de mayo. Una vez que llega el componente, lo destapo y le empiezo otra vez a soplar por la parte de aquí al componente nuevo. En ese momento dije, la falla no va por ahí. Total, se lo puse para no dejarlo de lado. Mi ayudante aquí, Janet, se encargó de poner la tapa de balancines o la tapa de culata. Borramos códigos de falla y se echa a andar el vehículo. Se pone a trabajar, se deja unos minutos en funcionamiento, alrededor de que fueron 5 minutos más o menos, ¿no? 5 minutos y la falla persiste. Enciende el electroventilador en segunda velocidad, nos prenden las dos luces 1000, la alerta sonora y un código P2074, que es evidentemente el mismo código que nos estaba arrojando desde un principio. Entonces lo que hicimos después fue revisar aquí la alimentación hacia el captador de presión y temperatura de sobrealimentación, que fue lo primero que teníamos que haber hecho. Pero bueno, revisamos que no tenemos alimentación. En ese momento
nos revisamos también lo que es la integridad de la línea desde el captador hasta el calculador de control motor, y nos damos cuenta que la línea está bien, tiene buena resistencia y no está interrumpida en ningún punto de su trayecto, así como tampoco tenemos los pines abiertos del captador. En ese momento pues yo deduzco que es el calculador de control motor el que no nos está entregando los 5 volts de alimentación a este captador. Tomo la decisión, antes de reemplazarlo, tomo la decisión de llevarlo a revisar con el profesor Juan Alberto Barrientos del Instituto Automotriz YAM, a quien yo aprecio mucho y aprovecho para mandarle un gran saludo. Y este profesor me hace saber y me dice lo siguiente. Maestro, aquí ya tenemos conectada la computadora. Vamos a encender el equipo. 2.2, 1.8, 3.2. El CAN high y CAN low está perfecta, ya está alimentada. Tenemos 5 voltios del pin que me indica. Aquí ya conecté un sensor, mire, tierra. Y le voy a conectar la alimentación a este sensor como carga, para que veamos que si el voltaje de 5 voltios desaparece. Si desaparece es porque trae dañado el regulador. Si no desaparece el voltaje, quiere decir que todo está bien. Miren, aquí está. Estoy conectándole la carga, ya conecté una carga de un sensor a 5 voltios y el voltaje permanece. La computadora no tiene ningún problema. Una vez sabiendo que tenemos la salida de 5 volts por parte del calculador de control motor, regreso con este componente, lo pongo en su lugar y misma vaina, lo conecto y sigue lo mismo. No salen los 5 volts, o más bien no se ven reflejados del cable correspondiente hacia el captador de presión. Tiempo después me pongo a manipular este conector, que es el 120 vías negro, si no mal recuerdo. 120 vías negro. Y tampoco no tenemos ninguna alimentación, no tenemos ningún cambio. La falla persiste de forma igual. Bueno, al ver que la falla no quería ceder, entonces me doy a la tarea de presionar este conector hacia adentro, así como lo estoy haciendo ahorita. Lo empiezo a presionar y hay algunas ocasiones en que se ven reflejados los 5 volts aquí en el cable. Aquí le puse el multímetro, entonces a la hora de estar presionando hacia adentro, en algunas ocasiones se ven los 5 volts y cuando lo suelto pues se pierden. Y lo mismo, vuelvo a presionar, se reflejan y se pierden aún presionando. En ese momento me doy cuenta que traemos un falso contacto, pero yo creí que era del conector. Entonces lo que hacemos es que lo retiramos de su lugar, retiro esta parte del peine para ver cómo estaban los pines. Los pines se alcanzan a ver muy poco, la verdad, y yo quise ahí como cerrarlos. Le estuve ahí manipulando al pin, lo volví a conectar y nada, seguía con lo mismo, con los 5 volts intermitentes. Después desmonto el calculador nuevamente y le manipulo el pin 53, que es de donde tenemos la alimentación hacia ese captador. Se lo muevo para que pudiera hacer buen contacto y, oh sorpresa, los 5 volts se ven reflejados y ya no se pierden. Volvemos a rearmar todo, se le regresa su tapa original que traía el vehículo, se arma toda la parte de aquí, incluyendo aquí el calculador motor. Se pone en funcionamiento el vehículo y después de una hora, más o menos, ¿no? Una hora más o menos, hora y media, vuelve a encender los dos testigos 1000, la llave de servicio y nuevamente el electroventilador en segunda velocidad. Pero en ese momento vengo a corroborar los 5 volts y seguían presentes. Ya no era por ese tema. Entonces entramos al equipo de diagnóstico y nos manda un código P0238. Sí, P0238, ¿no?
que nos hace referencia a que este captador de presión de aire de sobrealimentación se va a cortocircuito a positivo. Con el motor encendido al ralentí tenemos una señal de voltaje del captador de presión de admisión de 1.0 voltios y una lectura de 782 milibares en presión de sobrealimentación medida. También tenemos aquí el Westgate, que se puede ver totalmente pegado a su lado derecho, y vamos a ver qué de estos valores y posición del Westgate se modifican en el momento que comienza la falla. Sabemos que para un cortocircuito cortocircuito a positivo, pues deberíamos de estar teniendo un valor de 5 volts en la señal, o 4.9, lo que más se le parezca. Entonces vamos a dejar andando el vehículo para ver qué de estos valores nos va a estar modificando en su momento. Pero mientras tenemos 782 y en el momento de la falla sube a 1200 milibares. Una vez que comprobamos que el captador está en buen estado y que tenemos ahora una lectura por parte de este captador de entre 780 cuando está sin falla, 780 milibares, y 1200 a 1500 milibares cuando la falla se hace presente. En automático sabemos que la alimentación del captador no es la que nos está haciendo falta, porque tenemos una lectura fluctuante en cuanto a milibares. Entonces sabemos que este captador y el MAP están alimentados. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, pues vengo a revisar aquí la parte de la electroválvula de descarga, de presión de sobrealimentación, y no hay novedad. Reviso el pulmón actuador, el actuador neumático, no tiene ningún problema, y también reviso lo que son las mangueras de vacío, sin tema alguno, sin problema. Una vez realizado eso, pongo en funcionamiento el vehículo, y después de tomar temperatura empieza a hacer la falla. Bien, en el momento de la falla ya tenemos retraído el Westgate. Anteriormente lo teníamos pegado todo a la derecha, pero ahora lo tenemos pegado todo a la izquierda. Este es el voltaje de la señal del sensor MAP. Y este es el voltaje de la señal del sensor de presión de sobrealimentación. Vamos a ver la información, a ver qué nos dicen, porque no veo algo extraño aquí hasta ahorita. Cabe mencionar que el valor de milibares de este captador nos lo manda a veces a 3000, a veces a 2000, y después se mantiene en 1200 milibares. Para el fabricante, o la información que nos dice el fabricante, comprende que 3000 milibares es una lectura muy alta. Son alrededor de 4.5 volts para que esté leyendo 3000 milibares. Entonces, una vez que veo eso, que empieza a fluctuar de 1500 a 3000 milibares, pues vengo a mover nuevamente aquí el conector del captador para ver si teníamos algún falso contacto, pero pues no, la falla persiste de manera igual. Así que para poder demostrarles lo que les estoy diciendo, vámonos al equipo de diagnóstico, a datos en vivo, y vamos a poner en funcionamiento este vehículo. Muy bien, tenemos ya en pantalla los datos en vivo. Lo que yo quiero que ustedes le pongan atención es a esto, a la presión de sobrealimentación. Esos 783 milibares quiere decir que la lectura está bien. Y bueno, vamos a empezar la prueba. Vamos a dar inicio por dar marcha al vehículo. Dale marcha, por favor.
Ahorita tenemos únicamente el testigo de motor encendido y una lectura de 783 milibares en el captador de presión y temperatura de sobrealimentación. La computadora, como pueden ver, está fija, no la he manipulado, y vamos a hacer lo propio. En el momento que yo empiece a manipular aquí la parte de la temperatura, del conector, es que me desconcentré con esta punta. Vamos a ver en la pantalla que la lectura se nos eleva a 2000 o incluso 3000 milibares, y en la parte del combinado nos van a encender los dos testigos de motor, la llave de servicio y la alerta sonora. Vamos a hacerlo. Ahí tenemos una lectura de 2000 y estoy manipulando aquí el conector de 120 vías. En ese momento tenemos la falla, enciende el electroventilador. Tenemos los dos testigos de motor encendidos y la llave de servicio. ¿Se escuchó la alerta sonora? ¿No? Nada, ok. Bueno, no tenemos la alerta sonora, pero sí tenemos los demás testigos encendidos y la evidencia de que nos está marcando una falla en la lectura del captador. Vamos nuevamente a manipularla para que regrese a sus valores originales y que esto pueda apagar el electroventilador y todo vuelva a la normalidad únicamente con el testigo encendido. Ahí tenemos 700. Tenemos ya una lectura de 783 milibares. ¿Qué es lo que hizo allá? Vamos a pasar allá porque no alcancé a escuchar. ¿Mandé? Siguen prendidos. Siguen prendidos, ok. Bueno, ahorita no quiere apagar los testigos ni el electroventilador, pero lo que a mí me interesa que ustedes vean es esto que tenemos aquí en su pantalla. Una lectura de 1000 milibares y 780 cada que nosotros estamos aquí manipulando el conector. Incluso se alcanza a ver cómo el motor empieza a dar un pequeño rateo. Los voy a enfocar hacia el motor para que ustedes puedan observar. En el momento que se elevan los valores, ahí es donde tenemos el rateo del motor. ¿Sí se alcanza a percibir? Incluso en el momento de la falla, estos valores, este valor y este valor, se ven modificados. Este nos está monitoreando el voltaje de mando de la electroválvula de presión del turbocargador y este nos está monitoreando el ciclo de trabajo de la misma. Nuevamente tienen en su pantalla los 784 milibares. A través de aquí, de esta cámara, están viendo los multímetros y de la otra cámara interior se está viendo el combinado. Mismo que tuve que ciclar la llave, apagar el vehículo y volverlo a encender para que nos volviera a dejar únicamente el testigo de motor encendido. Voy a manipular aquí el conector y quiero que ustedes observen los valores. Aquí tenemos 7.3% y aquí tenemos 1.4 volts. Acá en la pantalla tenemos 784 milibares. Voy a manipular un poquito.
Ahí, espero que se haya alcanzado a ver. En su pantalla vieron hasta 2000 milibares, 3000 creo. Y en el multímetro del voltaje de mando vimos 11 volts. Y acá vimos 73%, 68, algo así, 77. ¿Vale? Entonces eso es lo que está sucediendo con este vehículo cuando yo le manipulo aquí el conector. Cabe mencionar que esta falla tiene que permanecer unos segundos así para que el calculador logre registrarla y nos mande encender los testigos. En este momento la voy a dejar nuevamente. ¿Hizo algo allá? ¿Mandé? Ah, prenden y apagan la llave de servicio y el otro testigo de motor, ¿no? Ok. Como pueden darse cuenta, pues prenden y apagan los testigos también ahí en el combinado. Y aquí algo muy importante que quiero que vean. Voy a dejarlo así tantito. Es que se mueve el pulmón actuador del turbocargador. Muy bien, tengo aquí enfocado también el actuador del turbocargador. Y fíjense ustedes cómo este tiene movimiento cuando la falla se hace presente. Ahí está. Y de inmediato nos manda a encender el electroventilador. Pero como no la dejo que se registre totalmente, pues lo apaga. Voy a hacerlo nuevamente a ver si me deja manipular y que se apague. Estoy manipulando, se prenden los testigos, se prende el ventilador y ahí se apaga. Entonces lo que voy a hacer es que voy a manipular o voy a acomodar el pin 50 y 50 y ¿qué era? 53 alimentación, 54 señal del calculador, específicamente del conector 120 vías negro, y buscamos únicamente el pin 54. Aquí donde tengo el dedo es el 45, aquí donde está el desarmador, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54. Lo que voy a hacer, que a lo mejor en la cámara no se va a alcanzar a apreciar por el tema de espacio, es que lo voy a subir un poco para que alcance a hacer buen contacto con la parte del pin del conector. Lo mismo le hice al 53 y pues la falla quedó eliminada. Vamos a conectarlo nuevamente para ver qué resultados tenemos. Bien, una vez que ya acomodé el pin del calculador de control motor, el pin 54, por donde nos llega la señal del captador, voy a volver a manipular aquí el conector del calculador. Aquí empiezo a manipular y ya no tenemos ningún problema. Y podemos observar en los multímetros, para no entrar a la línea de datos del escáner, que tenemos 1.3 volts en el voltaje de mando y 6.5% del ciclo de trabajo de la electroválvula de presión del turbocompresor. Volvemos a manipular. Podemos estar aquí manipulando varias veces para cerciorarnos de que nuestros voltajes ya no cambian y de que la falla ha sido eliminada en su totalidad. Cuando yo hacía esto de forma fuerte o de forma suave, inmediatamente nos movía los valores, se veía lo que es el rateo del motor
la descompensación y nos liberaba el pulmón actuador del turbocargador. Se prendía el electro, los dos checks, la alerta sonora y demás. Pero bueno, lo que quiero que quede bien claro y bien evidenciado es que ya no tenemos ningún falso contacto aquí en el conector del calculador de control motor. Puedo yo moverlo y el vehículo simplemente no pierde ni alimentación del captador ni los valores de la señal se nos están moviendo como hace un instante. Una vez teniendo en cuenta todo esto, pues bueno, no nos queda más que terminar de armar la parte de aquí, del motor y la parte del calculador de control motor. Ya que tengamos todo eso armado y terminado, pues ya saben, nos vamos a prueba de camino para evidenciar que ya no tengamos ninguna falla. Aproximadamente de 15 a 20 pulgadas de mercurio, que eso lo revisamos con un vacuómetro directamente en el múltiple de admisión. Pues debemos de tener un voltaje de entre 1.7 a 2.1 para 15 pulgadas de mercurio y para 20 tenemos que tener un voltaje de 0.9 a 1.2 voltios. Esto al momento de dar marcha al motor, si lo tenemos, no tenemos ninguna anomalía, pero en el momento de cortar contacto y volverlo a poner para revisar la depresión, que deberíamos de tener entre 0 y 5 pulgadas de mercurio, ahí es donde se hace la discrepancia entre lo que dice la tabla y lo que marca este motor. ¿Sí? La tabla dice que para 0 pulgadas de mercurio debemos de tener un voltaje aproximado de 4.5 a 4.8 voltios y para 5 pulgadas de mercurio de 3.5 a 3.9 voltios. Nosotros venimos, revisamos este valor y tenemos 1.3 con contacto dado y revisando directamente en la línea de señal. Nosotros por un momento pensamos que el captador ya estaba marcando mal ese valor y como golpe de suerte nos llegó otro vehículo con este mismo motor y pues lo único que hicimos fue comparar la señal de aquel vehículo contra la que nos está arrojando esta. Aquí tengo el valor del sensor MAP en ralentí .6 y estoy conectado a los cables de masa y señal de salida al calculador. Apágala. Ponle el contacto. Ahí está. El voltaje de señal en el cable de la misma nos está arrojando el mismo valor. Contacto dado, motor apagado, 1.3 voltios. Cuando en la tabla nos está dando otros valores, ¿sale? Muy bien, olvidándonos un poco de la tabla, porque nos da unos valores que evidentemente para esta marca no nos han sido de mucho beneficio. Vamos a entrar al equipo de diagnóstico y vamos a hacer una fusión de datos en vivo. Aquí lo tenemos y lo vamos a seleccionar para ver los valores que quiero que ustedes observen y los cuales les vamos a estar poniendo atención. Vamos a seleccionar grupo personalizado 1 y aquí ya estamos viendo en pantalla unos valores que están teniendo una fluctuación, que a continuación les voy a decir cuáles son, o más bien cuáles. Vamos a encabezar primeramente la consigna de presión de admisión, pero antes que eso vamos a presión atmosférica medida y después vamos a querer ver consigna de presión de admisión medida, presión de sobrealimentación
Y hasta el último vamos a dejar revoluciones de motor, perdón, o régimen motor. Vamos a encabezar. Vamos a deseleccionar todo para únicamente dejar presión de admisión, no es cierto, presión atmosférica medida, ¿sale? En este momento tenemos 788 milibares, cuando sabemos que la presión atmosférica en Ciudad de México es de alrededor entre 780 y 790, ¿vale? Entonces ese valor ahorita lo tenemos de forma correcta. Y bueno, esa presión no debe de tener fluctuación a menos de que nosotros cambiáramos de región, es decir, nos vamos de Ciudad de México a otro estado de la República Mexicana y bueno, ese valor se ve alterado, pero muy bien, ustedes disculparán, pero había llegado un cliente y bueno, vamos a continuar. Si no mal recuerdo, me quedé en que si nos movíamos de región, esa presión atmosférica medida va a tener una fluctuación, pero eso va a ir totalmente en función de la posición o la región en la que nos encontremos. Mientras permanezcamos en Ciudad de México, pues tiene que mantenerse en 780, 790 milibares. Y bueno, para esto, si tuviera alguna fluctuación porque nos cambiamos de región, el calculador hace sus ajustes para poder hacer que esta presión se parezca a, más bien que esta presión se parezca a esta, que la presión de admisión medida durante contacto dado se parezca mucho a la presión atmosférica medida. En cuanto nosotros le demos marcha al vehículo, esta presión se va a convertir en una depresión y se va a pegar a la consigna que el calculador quiere ver de la consigna de presión de admisión. Espero darme a entender. La presión de sobrealimentación medida vamos a tener 782 milibares al momento de poner contacto y al momento de estar en funcionamiento el vehículo en ralentí también vamos a tener este valor. A medida de que vamos acelerando, pues esto va a ir subiendo, pero esto se tiene que mantener siempre ahí. Entonces vamos a dar marcha al vehículo para ponerlo en funcionamiento y cuando llegue a temperatura normal de operación, ver qué es lo que tenemos en esos datos. Porque a medida de que la temperatura se va elevando, se nos va alterando este valor de presión atmosférica medida. De tal manera que cuando entra el ventilador y ya tiene el vehículo alrededor de una hora en funcionamiento, esa presión se eleva hasta 880 u 890 milibares, lo he llegado a ver, para lo cual pues la información del fabricante en el código de falla, en la descripción y zonas dudosas y demás, nos dice que no debe haber una diferencia más allá de 50 milibares entre la presión atmosférica medida y la presión de admisión medida. Entonces pues ya ahorita tenemos el motor en funcionamiento, lo vamos a dejar que llegue a su temperatura normal de operación para que ustedes puedan observar qué es lo que tenemos. Y si no, déjenme decirles que el fin de semana lo traje en prueba de camino y pues no presentó falla, al menos en la tarde. En la mañana pues sí lo llevé a recorrer unos kilómetros y sí me presentó la falla, pero ya en la tarde ya no quiso hacer nada. Si eso hiciera, bueno, pues ahí tengo otro video de cómo se presenta el problema y también se los puedo adjuntar aquí, ¿vale? Entonces vamos a dejar que este vehículo haga su funcionamiento para poderles mostrar. Fíjense ustedes cómo a medida de que va tomando temperatura, ahorita estamos aproximadamente a 80 grados Celsius y observen la presión atmosférica medida. Tenemos un valor de 807, 808 milibares, para lo cual pues comparada contra la presión atmosférica aquí en Ciudad de México, pues tenemos una diferencia de alrededor de 20 a 30 milibares.
tenemos 847 milibares. Entonces si a 847 milibares le quitamos 790, que es el máximo aquí en Ciudad de México, tenemos una diferencia de 57 milibares entre la presión real y la presión que debería de tener este captador. Como ya les había comentado, la información del fabricante nos dice que cuando tenemos una discrepancia de 50 milibares o una diferencia de 50 milibares, es cuando se genera el código P13A9, enciende todos los testigos y la alerta sonora. Vamos a apagar en este momento el vehículo, vamos a esperar 5 minutos para que ustedes puedan ver en el combinado qué es lo que pasa. Ahora observen ustedes el combinado. Únicamente tenemos los testigos de luces, el testigo de puerta abierta, el de cinturón de seguridad no abrochado y el de freno de estacionamiento. ¿Sale? Lo que voy a hacer en este momento es que voy a apagar el vehículo. Vamos a esperar 5 minutos y vamos a dar marcha. Cortamos contacto. Para esto tenemos en la lectura, ya se nos cortó, tenemos en la lectura 859 milibares. Ya han transcurrido los 5 minutos, vamos a poner contacto, vamos a dar OK y ya tenemos en pantalla nuevamente los valores. En este caso pues ya cambiaron porque cortamos contacto, únicamente cambiaron de posición. Tenemos 861 milibares y vamos a dar marcha para ver si nos registra la falla. Ahí está, eso es lo que hace. Prenden los dos testigos de motor, llave de servicio, mensaje en la pantalla y desactivación del turbo. Y resulta ser que este motor lleva el captador de presión de admisión directamente en el calculador de control motor. Perdón, no es el captador de presión de admisión, es el captador de presión atmosférica. El captador de presión atmosférica lo lleva dentro del calculador de control motor. ¿Sale? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Vine a realizar lo siguiente. Como pueden ustedes observar, aquí tenemos al centro del calculador un tapón de color negro. Lo que hice fue retirarlo de esta manera y en ese momento escuché cómo la presión interna del calculador se liberó. Se escuchó algo así como un pss. Entonces en ese momento se vio manipulada o se vio modificada la presión barométrica en el equipo de diagnóstico, como lo están viendo ahorita en su pantalla. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este tapón? Lleva una liga, lo cual hace un sello hermético directamente en el calculador de control motor y por eso se empieza a generar una presión dentro del mismo. Entonces, para no quitar o retirar la liga, eliminarla, lo único que hacemos es levantar esta parte de aquí porque lleva unas grapas. Aquí vamos a encontrar un filtro, el cual estaba bastante pues tapado. Este que ven aquí en color blanco, toda la orilla es un filtro. El cual ya he retirado para poder eliminar ese problema. Cuando yo quito el tapón del calculador, pues la presión barométrica se nos va a 780 milibares, que es lo que tendríamos que tener, y que teníamos 863. Entonces por eso se nos generaba la falla. Ahora, una vez que hemos retirado este filtro, volvemos a poner esto en su lugar y colocamos nuevamente el tapón directamente al calculador. Esto para que no le entre humedad en exceso
y a la misma vez que a través de ese filtro que acabamos de quitar se esté liberando la presión interna del calculador, ¿sale? En este momento podemos ver en su pantalla pues que la presión atmosférica medida está en 783 milibares. En el combinado tenemos 90 grados, me parece que 90 grados. Muéstrales el combinado, por favor. Entonces la presión atmosférica medida y la presión de sobrealimentación la tenemos muy pegada, muy parecida, y es así como se debe de estar comportando. Como les decía, en el combinado no tenemos testigos encendidos, ninguna alerta, y pues eso ha sido el gran dolor de cabeza de esta falla. Ahora vamos a tener que darle una prueba de camino a este vehículo para ver cómo se comporta y pues seguir con la revisión. Estamos iniciando ahora la prueba de camino y como pueden ver en su pantalla tenemos la misma presión atmosférica medida y la presión de sobrealimentación. La presión de sobrealimentación obviamente va a estar teniendo fluctuaciones porque estamos acelerando el vehículo, pero lo que no queremos es que se mueva la presión atmosférica medida, que se mantenga en 780, 790 milibares todo el tiempo. En la cámara pueden ver que no tenemos ningún testigo encendido, ninguno de los motores, ni la llave de servicio, ni nada. Entonces se muestra bastante bien. Podemos nosotros incrementar las revoluciones a 3000, incluso 3500, sin llegar a arrojar ningún DTC. En unos instantes vamos a estar regresando al taller. Vamos a hacer la misma prueba, los mismos procedimientos de apagarlo, esperar 5 minutos y volver a dar contacto para comprobar que la presión siga en 780 milibares, la presión atmosférica medida. El cliente comenta que llevó este vehículo a reparación a un concesionario donde yo estuve, que no voy a mencionar para no quemarlos, y le dijeron que tenía que reemplazar el calculador de control motor y adicional el calculador que lleva encima la batería. Esto se lo cotizaron por más allá de 30,000 pesos. Entonces pues imagínense ustedes, ¿no? Si no se tiene la paciencia, el equipo, el conocimiento y demás, una falla de estas nos puede llevar a reemplazar componentes, ya lo vieron, que no se necesitan. Afortunadamente nosotros cambiamos la tapa de balancines y listo. Fueron los únicos que reemplazamos y pues no se le compara el costo al costo del calculador, ¿vale? Además de que el calculador pues lleva programación, emparejamiento con el BSI y pues es otra historia bastante complicada. Siguen a 783 y máximo 785. Perfecto. 785 es el máximo que alcanzamos en milibares de la presión atmosférica medida. Aquí podemos observar que no nos arroja ninguna alerta en el combinado, a pesar de traer una velocidad de 90 km por hora y unas revoluciones o régimen motor de 3500. La presión se mantiene igual, 785 milibares, ¿es cierto? 783 o 785. Ok, la presión la tenemos de la misma manera como la queremos ver. Y es lo que yo les mencionaba, esa presión no debe estarse moviendo a menos de que cambiemos de región, pero ya se va a estar igualando la presión de atmosférica medida contra la presión, o más bien la presión de admisión medida con contacto dado
a la presión atmosférica medida en caso de estar en otro estado de la República Mexicana. Una vez que eso sucede, pues el calculador de control motor se encarga de hacer el ajuste de la mezcla para que no nos genere un código P0171 o P0172 como en este caso. Estamos a unos metros de llegar nuevamente al taller y el vehículo se siente bastante bien. El turbo entra cuando debe de hacerlo, no tenemos ninguna alerta, ningún DTC. Y todo se muestra en orden. Estamos de regreso en el taller. Tenemos una lectura de ¿cuánto? 784. 784 milibares en presión atmosférica medida. En este momento vamos a cortar contacto, esperamos 5 minutos y regresamos a la lectura y a dar marcha al vehículo. Ya transcurrieron 5 minutos y vamos a hacerlo la misma prueba. Vamos a poner contacto. Tenemos el contacto puesto y en su pantalla están viendo el grupo personalizado. Vamos a dar clic en el grupo personalizado. Ya nos enlaza a lo que es el calculador motor y tenemos una lectura de presión atmosférica medida de 783 milibares. Con esto queda eliminada la falla en su totalidad, ya no tenemos ningún problema. Podemos dar marcha para que ustedes puedan observar que ya no tenemos ninguna alerta en el combinado, más que las que son de rigor cuando tenemos la puerta abierta o cuando tenemos el freno de estacionamiento activado. Muy bien amigos, en este momento pues hemos llegado al final de este video. Espero que la información sea de su agrado y que sobre todo les funcione si es que tienen un código P2074, P0238, P13A9, etcétera, etcétera, que no puedan resolver. Entonces, con esto damos por concluido el trabajo, el diagnóstico y la reparación, sabiendo y evidenciando que esto ha sido todo un éxito. Yo les agradezco su tiempo y su atención. Mi nombre es Víctor Hernández y esto es Felinos Europeos, su centro de autotrónica PSA. Hasta la próxima.